Bueno, pues la charla se titula Reescribiendo iOS Apps in the Wild, que es un poquito cómo trabajar con código legacy, con aplicaciones de iOS que nos encontramos en nuestro día a día, ¿vale? Porque nosotros normalmente cuando llegamos a una empresa, o bien la empresa la hemos montado nosotros, o va a existir una app habitualmente que es con la que vamos a tener que trabajar, y esa app pues puede estar hecha de cualquier manera. En realidad, normalmente no nos solemos encontrar apps que sean ejemplos de buenas prácticas, ¿vale? Y hay que aprender a convivir con ellas. Vale, me presento, soy Alberto Grajera, trabajo en Karumi, soy el director técnico y cofundador, básicamente respondo emails y soy cofundador de la empresa. Y últimamente, desde hace como un año y medio aproximadamente, estoy haciendo iOS, ¿vale? Por necesidades de la empresa básicamente, porque no había nadie que supiera iOS, entonces pues me puse a aprender iOS. Y durante ese tiempo pues hemos trabajado con muchas apps de muchas empresas y vengo a contar un poco mi experiencia con respecto a trabajar con Codebase Legacy, ¿vale? Porque por suerte, por desgracia, sí que hemos trabajado con muchas empresas y con muchas apps diferentes que estaban en estados muy diferentes y más o menos siempre hemos sacado una serie de reglas, tips, proceso para intentar meter mano en apps existentes sin destrozar o sin intentar aportar valor desde el minuto cero que empezamos a trabajar en ellas, ¿vale? Es la de publicidad, esto es Karumi, ¿vale? Somos un estudio muy pequeñito que tiene base en Madrid. Lo fundamos tres compañeros de Twenty y otra chica que está en San Francisco ahora mismo. Y básicamente lo que nosotros nos dedicamos a hacer consultoría de calidad. No nos dedicamos a hacer la típica churrera apps una detrás de otra, sino que intentamos hacer un poco rollo el equipo A. Vale, llegamos a un sitio que los que tienen problemas de cierto tipo, intentamos arreglar esos problemas, ofrecer formación a las empresas, subir un poco la calidad del código de las apps o del proyecto en el que hacemos, y nos dedicamos un poquito a eso, ¿vale? Lo primero que quiero decir es que esta charla está muy opinionated, como se diría en inglés, ¿vale? Son opiniones y experiencias personales que me han pasado a mí trabajando con todas estas apps que os he contado antes. Puede ser que en vuestro caso particular no se aplique o no funcionen, pero yo creo que da una idea de más o menos cómo afrontar el hecho de trabajar con un Codebase Legacy, ¿vale? Ahí, vale. Esto es una cosa, esta es una escena de la película Blade Runner, ¿no? que tenemos a este hombre que dice que ha visto cosas que ustedes nunca creerían. Y básicamente es un poco en relación a los tipos de codebase que nos hemos encontrado cuando hemos trabajado con apps, ¿no? Hemos encontrado desde aplicaciones que son el paraíso del singleton, donde todo es un singleton y todo se pasa, para pasar datos de una pantalla a otra hay un singleton que recibe datos y otra pantalla que lee datos del singleton, con lo cual eso es intesteable. Nos hemos encontrado apps que tenían un fichero de globals que tenía como alrededor de 50 o 60 propiedades, entre las cuales había como unos 20 arrays mutables que guardaban cosas en toda la app, con lo cual era un poquito el infierno trabajar con eso, ¿no? Y para empezar vamos a distinguir, porque muchas veces hablamos de refactoring, ¿no? Y realmente casi nunca refactorizamos. Es muy raro que refactoricemos una app, porque refactorizar implica cambiar el código sin cambiar el comportamiento observable, ¿no? Sin cambiar las APIs, sin cambiar nada. Eso es muy extraño hacerlo. En realidad lo que nosotros hacemos es reescribir. Cogemos una app y reescribimos features nuevas, lo migramos todo a una arquitectura nueva. Eso es lo más típico que se hace, ¿no? Entonces es muy importante, quiero destacar dos cosas muy fundamentales a tener en cuenta cuando trabajamos cuando estamos reescribiendo una app, ¿vale? Lo primero es, nunca jamás sobreestimes la complejidad. Quiero decir, tú puedes llegar a una app en la cual ves el codebase, más o menos lo estudias un poquito, ves, y de repente se te ocurre que puedes cambiar cierta pieza. Y en tu cabeza lo ves fácil, es como, yo creo que esto lo puedo hacer en una semana, más o menos. Normalmente no va a ser así. Normalmente va a haber dependencias externas que te van a estallar en la cara, va a haber un montón de código legacy totalmente entrelazado que no te va a dejar cambiar cosas, o que para hacer ese cambio va a requerir que escribas un montón de código nuevo, ¿vale? Para no ganar mucho valor aparentemente, ¿vale? Entonces un consejo es siempre, o sea, nunca sobreestimes la complejidad que tiene una tarea
de cambiar una pieza de código en un Codebase Legacy existente, ¿vale? Y la otra cosa es, piénsatelo 2 veces antes de escribir, porque esto es el síndrome que todos tenemos del not invented here, que es, esto es una mierda, entonces lo voy a hacer yo de nuevo porque lo voy a hacer mejor, ¿vale? En realidad, aunque parezca que no, en todo ese codebase que hay cierto expertise en cuanto al dominio, en cuanto al negocio, están enterrados, pero sí que está. Es cuestión de preocuparse, leerlo, intentar encontrarlo, intentar entender qué cosas, aunque sean feas, qué cosas hay hechas para que la aplicación funcione bien, para este caso de uso en particular, que tiene que funcionar sí o sí, y para hacerlo han tenido que hacer una auténtica barbaridad. Pero todo ese tipo de cosas es información que tienes que ir acumulando, ¿no? Tienes que ir estudiando más o menos el código con el que estás trabajando. Y es muy difícil justificar una reescritura de cero, muy difícil. O sea, tirar una cosa, hacerla nueva, entera, normalmente es contraproducente. Te tienes que ver una situación muy mala para que eso sea verdad, ¿vale? ¿Por qué tenemos que reescribir apps? ¿Vale? Si viviéramos en un mundo en el cual todas las apps fueran perfectas, tuvieran una arquitectura estupenda, cobertura de test estupendísima, fuera súper fácil cambiar piezas, fuera súper fácil añadir features, jamás reescribiríamos apps, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que reescribir apps? Porque nos guste o no, en realidad nosotros lo que hacemos es vender, o bien tenemos un producto que tiene que salir a producción, que unos usuarios usan y esos usuarios pagan dinero y con ese dinero cobramos, o trabajamos en una empresa que vende tus horas, ¿vale? Entonces, en realidad tienes que ir rápido. Todo esto viene a decir que tienes que ir rápido y tienes que sacar cosas. Entonces, en cuanto se va acercando más el deadline, más shortcuts vas a coger, porque en realidad tienes que salir. Entonces, eso se va apilando en una serie de técnicas que tienes que al final del día hay algún momento que tienes que parar y decir, vamos a ver, esto tenemos que reescribirlo, esto tenemos que refactorizar esta parte, tenemos que cambiar estas piezas, pero en realidad reescribir apps es un proceso natural, ¿vale? Básicamente, shit happens, eso hay que asumirlo. Muchas veces muchas veces es culpa de los ingenieros, porque aunque no lo creáis hay ingenieros malos, pero otras muchas veces es decisiones de producto que están mal, prioridades que están mal, el típico de vamos a hacer esta feature nueva, lo hacemos en 2 semanas y a los 10 días la cambiamos dentro del sprint, entonces tenemos 2 días para hacerla y tenemos un problema. Tenemos un problema de fechas, tenemos que hacer esto como sea, tomamos todos los shortcuts que podamos y al final la acabamos sacando, ¿vale? También, como a los ingenieros nos gusta pensar que si tuviéramos todo el tiempo del mundo, haríamos las cosas bien, ¿no? Lo típico de tú te encuentras, llegas a una app y es como, joder, esto está muy mal hecho, ¿quién será el que ha hecho esto? Esto, en realidad, fíjate lo que he hecho aquí, esto está fatal. Y esto, si tuviera el tiempo para hacerlo, lo haría bien, ¿no? Por ejemplo, nos pueden encargar de hacer esta tarta, ¿no? Que es como, tienes todo el tiempo del mundo, tienes que hacer esta tarta, una tarta súper bonita, que lleva un montón de curro, entonces tú te sientas, ¿no? Y normalmente acabas con algo así, ¿vale? Que es, más o menos, si es una tarta con un tiburón, pero no es exactamente lo que te han pedido, ¿vale? Porque eso es el mundo real. O sea, el mundo real es, tienes un deadline, no tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, hay que asumir, hay que abrazar el hecho de que va a haber apps que están mal escritas, va a haber partes de tus apps que van a estar mal escritas y simplemente tenemos que ponernos a trabajar con ellas. No, irse a casa no es una opción. O sea, realmente tienes que seguir trabajando, tienes que seguir iterando, tienes que añadir cosas y tienes que aprender cómo convivir con ello, ¿no? Así que asumimos que tenemos que reescribir apps, ¿vale? Sentido común. Reescribir apps es un proceso bastante contraintuitivo, en mi opinión, ¿vale? Porque va un poco en contra de buenas prácticas que se nos enseñan o que leemos por ahí y va un poco en contra del sentido común en general, ¿vale? Por ejemplo, una cosa de sentido común es, joder, pues escribe los tests primero, ¿no? Antes de reescribir tu app, haz tu app testeable, después cámbialo de abajo y si los tests siguen pasando, todo bien, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? El problema está muy bien, el concepto está muy bien, ¿no? Pero tiene muchos trade-offs. Por ejemplo, ¿cuánto vas a tardar en hacer que tu código sea testeable, el antiguo? ¿Cuánto cambio vas a meter? ¿Qué cantidad de código vas a tener que introducir en la app antigua solo para escribir los tests? Si esa respuesta es mucho, normalmente no te compensa,
¿vale? No te va a compensar porque te vas a tirar posiblemente un par de meses metiendo código que realmente esos 2 meses los puedes estar aprovechando a hacer otra cosa, ¿vale? Esto ocurre porque estamos haciendo mobile apps, o sea, estamos haciendo CRUDs venidos a más. Es una API, le pides cosas, te trae el JSON, la pintas, hay un botón de añadir, hay un chat, como mucho, sube fotos, un login, ¿vale? Si estás lanzando cohetes al espacio, haz los 3 primero, ¿vale? O si estás haciendo el software que va dentro de un equipamiento médico que puede matar a alguien, haz los 3 primero. O sea, pierde tu tiempo ahí, que seguro que te irá mejor, ¿vale? Otra parte que te puede decir el sentido común es, vale, si cambio, por ejemplo, mi parte de API de user, voy a cambiarlo en toda la app y pongo lo nuevo. Cojo esa pieza, la cambio y la meto en todas partes. El problema que tiene esto es que vas a meter una cantidad absurda de cambios, porque vas a tener que coger todo el código antiguo, hacer que coja tu API nueva, o hacerte algo en medio que devuelva la API nueva. En realidad vas a tener como un montón de cambios solo para que tu pieza nueva se use y no tengas código duplicado, ¿vale? Cuando estás reescribiendo, el código duplicado es algo natural. No hay que tener miedo de tener código duplicado ni duplicidad de estructuras, no pasa nada. O sea, es una cosa que durante un tiempo va a convivir. Esto es como cuando tú estás migrando bases de datos. Hay momentos que escribes en las dos. No pasa nada. O sea, es un proceso natural, ¿vale? Y aparte de eso tienes el peligro de que mientras estás haciendo ese proceso haya detalles de implementación del código viejo que se metan en tu arquitectura nueva, ¿vale? Uy, es que esto si no lo hago así, necesito un singleton aquí, entonces lo voy a meter en mi API y voy a guardar este estado aquí y estás ya liqueando cosas, malas prácticas del código antiguo en tu código nuevo, ¿vale? Que eso es lo que no quieres nunca jamás, ¿vale? Ya, os voy a contar un poco el proceso, entre comillas, que más o menos la estrategia que seguimos cuando tenemos que meternos con código legacy, ¿vale? Lo primero es, piensa muy bien, siéntate, coge un papel, tírate unos días, pensando qué arquitectura vas a meter, por qué quieres ganar con ella y cuáles son los principios. Esto está muy bien escribirlo porque te va a ayudar en un futuro a tomar decisiones. Rollo, cuando tengas que hacer... Si tienes que cambiar alguna pieza, tienes que modificar tu código, siempre puedes ir hasta estos principios que tienes escritos y decir, esto cumple lo que yo quería desde el principio, o sea, esto que voy a meter aquí sigue manteniendo que mi app esté estable, que yo inyecto las dependencias, que lo que sea, ¿vale? Que tengo la separación de capas, que tengo, pues si he elegido MVP, cualquier cosa, ¿vale? Pero tenerlo claro qué es lo que queremos conseguir con nuestra arquitectura. En nuestro caso, hemos ido iterando sobre Viper, ¿vale? Añadiendo alguna pieza más que necesitábamos y nos ha dado bastante buenos resultados. El hecho de tener View Control, el presentador casos de uso, luego añadimos la parte de navegación y alguien que nos provee las dependencias y todo eso mezclado hace que podamos ir bastante rápido trabajando, hace que podamos escribir desde UI súper fácil y nos permite ir bastante rápido, ¿vale? Y sobre todo poder cambiar código y poder asegurarnos que lo que hacemos funciona, es bastante mantenible porque las clases son pequeñas, se leen bien, los code review, o sea, las code reviews son bastante sencillas de seguir y a nosotros nos ha servido bastante bien, ¿vale? Lo segundo es, diseña tus APIs como te gustaría usarlas, ¿vale? Olvídate del código que hay, no pienses en él, es como, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero usar la API de user? ¿Qué es lo que yo quiero que tenga? Quiero que tenga un método de login con username, con email password, que tenga un método de login with Facebook que pasa un token. Quiero que tenga tal, quiero que tenga pascual y lo quiero estructurar así y quiero que estos sean los parámetros de entrada, quiero que se use así. ¿Cuál es el uso que yo como cliente de mi API quiero hacer? ¿Vale? Olvidándote del código antiguo. ¿Vale? Es una buena manera de empezar a introducir un poco de calidad en la app, ¿vale? Para esto, en el caso de Swift, por ejemplo, utiliza todo lo que da el lenguaje. Utiliza protocol extension, utiliza numeral con valores asociados, utiliza, yo que sé, tipos fuertemente, porque aprovechando que el sistema de tipos es bastante de verdad, eso te va a ayudar, el compilador te va a ayudar mucho y no hay que cortarse en utilizar todo lo que el lenguaje te ofrece, ¿vale? Lo siguiente que tienes que hacer es
evaluar cuánto costaría que el código antiguo fuera testeable, lo que os estaba contando antes. Si la respuesta es mucho, ¿vale? Esto posiblemente esos son los días que puedes tardar, ¿no? 3.600 elevado a 12. Si es algo parecido a ese número, no lo hagas, ¿vale? No merece en mi opinión, no merece la pena. ¿Vale? En el caso de que lo hagas, puedes hacer ciertas cosas que te pueden ayudar a convivir con el código legacy para que usarlo en tu arquitectura no sea excesivamente complicado, ¿vale? Lo primero es hacer protocol extensions sobre modelos existentes. Tenemos el típico modelo user, ¿vale? Que es un modelo que tiene 1000 cosas, y en nuestra nueva API realmente no necesitamos tantos campos y no queremos usar ese objeto porque tiene a lo mejor es un rich model y tiene un montón de métodos que no nos hacen falta, y nuestra arquitectura no utiliza el rich model y simplemente es un contenedor de datos, pero no queremos liarnos a escribir mappers o escribir ese tipo de cosas, ¿vale? Podemos definirnos un protocolo user view model. Nosotros lo llamamos view model, aunque realmente no es un view model al uso, pero es lo que decidimos en su momento, ¿vale? Simplemente tienes esas properties, tienes una idea, username, email, miembro de este, y si soy yo, ¿vale? Y después puedes coger la clase user, que es la clase vieja, implementarle el user view model y ir redefiniendo uno a uno, utilizando los datos del modelo antiguo, y te abstraes de user. User para ti no existe, solo existe en esta clase, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer, que también nos va a ayudar un montón, es el simple hecho de inyectar presentadores en ViewControllers. Os va a ayudar un montón a la hora de controlar dependencias, porque una vez que delegas toda la parte del ViewController, la sacas fuera de ahí, en el momento que inyectas presentadores y alguien construye ese presentador, si ese alguien tiene acceso a alguien que le provee las dependencias, tienes todo el ciclo completo, ¿vale? Es un poco abstracto esta idea, pero en realidad solo se basa en tener un presentador que le diga a alguien dónde quiere ir. Por ejemplo, estoy en una pantalla de lo que estaba haciendo hoy. Es una pantalla de la típica de hay una versión nueva en el App Store, ¿vale? Que es la típica pantalla con un botón de continuar y cancelar. Cuando tú pulsas continuar, eso va a un presentador y dice, ese presentador tiene una instancia de alguien que sabe navegar a sitios, en otro caso lo llamamos navigator, y dice navigator, go to home screen. A partir de ahí, ese ViewController deja de saber nada más del resto. En ese navigator ya puedes controlar la siguiente pantalla cuál va a ser, cómo se va a construir la siguiente pantalla, qué dependencias va a tener. Puedes inyectar un montón de cosas que luego a la hora de hacer los tests vas a poder cambiar, ¿vale? Otra cosa que tienes que hacer es estudiar el código antiguo. Mucho, mucho. Aunque parezca que estás perdiendo el tiempo abriendo Xcode, scrolleando, haciendo command click y apuntando en un papel qué demonios hay ahí y cuáles son las capas si las hay, porque a veces no hay ninguna, merece la pena, porque luego va a ser algo a lo que vas a poder ir, echarle un vistazo y saber más adelante dónde meter tu código nuevo, dónde meter los conectores. Te va a ayudar un poco a saber qué es lo que tienes entre manos, ¿vale? Una vez que sabes muy bien cómo está el código, tienes que escoger tu primera batalla, que es qué es lo que voy a meter en mi nueva arquitectura, ¿vale? En este caso, no se puede ir no te puedes ir totalmente Chuck Norris, ¿no? Coger y decir voy a cambiar aquí la mitad de la app de una release, porque eso es imposible. Tampoco puedes coger la feature más pequeña que tengas, porque eso no va a validar realmente tu idea, porque a lo mejor oversimplificas los casos de uso y realmente no, voy a coger la pantalla de ayuda. A lo mejor esa no es la más, ¿sabes? Si vas a pintar un web view, a lo mejor no es lo mejor, ¿sabes? Cógete los settings, más o menos, que puede tener algo de chicha, ¿vale? Y tampoco te vayas a la pantalla más core de la app y la cambies, porque a lo mejor es la que más interdependencias tiene. Entonces coge algo de un tamaño medio y esa va a ser la feature que vas a refactorizar, ¿vale? Lo siguiente es implementa toda la arquitectura, todas las capas. Si es un Model View Presenter con navegación y Service Locator, todas las capas puestas, ¿vale? Aunque solo hagas uno de cada. Tienes para esa pantalla tienes tu Service Locator, tu presentador, tu navegador, tus casos de uso, tu interfaz de UI y tu ViewController. Y todo eso lo pones, ¿vale? Es importante que tengas todas las capas, que no tengas... En este punto, tomar algún shortcut no es muy recomendable, porque tú lo que quieres hacer es validar que la arquitectura que has elegido cumple todas tus necesidades para la app, ¿no? Y más tarde podrás ir iterando sobre ella, o sea, tampoco hay que preocuparse,
porque luego a la vez que vas cambiando cosas de la app puedes ir iterando sobre la arquitectura, ¿vale? Una vez que tienes tu arquitectura en el sitio, coges esa feature y la reimplementas, olvidándote del código existente, la reimplementas en tu nueva arquitectura. Utilizando pues eso, todas las piezas de esa arquitectura, ¿vale? Esto te va a ayudar también a saber si tienes todo lo que necesitas alguna pieza más en la arquitectura, te faltan cosas, te falta pues algún caso de uso que no has pensado por la propia naturaleza de lo que estás escribiendo y tienes que meter en el framework. Eso te va a ayudar. Y después introducimos estos dos términos que son andamiaje y costuras, ¿vale? Para conectar el código antiguo con el nuevo, ¿vale? Andamiaje, ¿qué coño es el andamiaje? Esto se lo ha inventado Pedro, de hecho. Básicamente es un código que te sirve para enganchar el código antiguo con el código nuevo, ¿vale? Son clases que conectan. Tú imagínate que estás migrando un viewcontroller determinado que llama a otro viewcontroller y ese otro viewcontroller lee de un singleton, ¿vale? Lo siguiente que va a pintar. Entonces, en el pasado, el viewcontroller A escribiría en el singleton y instanciaría su viewcontroller B y haría un push. En nuestra nueva arquitectura, lo que podemos hacer es, a nivel de navegador, posiblemente, tenemos ese código de scaffolding que coge ese dato, lo pincha en el singleton y llama al nuevo viewcontroller. Entonces, ese nuevo viewcontroller que todavía no estamos tocando va a seguir funcionando, ¿vale? Y nuestro viewcontroller de la nueva arquitectura no sabe nada de esa mala práctica que hay en el segundo viewcontroller. Es como un código intermedio que pones ahí para pegar código viejo y código nuevo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Para hacer cosas de este tipo, es recomendable utilizar el prefijo scaffolding, ¿vale? Para ese tipo de código, para que sea súper obvio cuando lo estás leyendo que estás lidiando a un código que no debe estar ahí, porque todo este código es como los andamios, esto se quita. Al final, cuando construyes el edificio, no tiene ningún sentido. Y puedes ir quitando, si acabas la fachada, los quitas de ahí, ¿vale? Utilizando un prefijo como scaffolding, pues cuando estás leyendo el código, tú y tus compañeros de equipo, una code review, sabes que ese código no va a estar ahí, es código temporal que puede hacer básicamente lo que tenga que hacer, no va a ser el código más bonito del mundo. ¿Vale? Lo llamamos scaffolding por llamarlo hack, porque hack es un poco agresivo. Y luego centraliza todo el código de scaffolding por feature. No tengas 1.000.000 de clases de scaffolding. Estas clases no importa que sean grandes, no hay ningún problema. O sea, como es código que va a desaparecer, no hace falta, es preferible tenerlas en tener archivos grandes, porque al final vas a ir borrando código de ahí y no hay ningún problema, no tienes que preocuparte en dividir en clases. Eso es código temporal que no merece la pena en realidad complicarse mucho la vida. Vale, en cuanto a las costuras, es un sitio, en nuestro codebase es un agujero que se abre básicamente para alterar el comportamiento sin cambiar la implementación. Ejemplo claro, tenéis una clase que tiene un getInstance, ¿vale? Que lee cosas de Core Data. Y eso no nos gusta mucho. Entonces, para poder testear ciertas cosas, es posible que queramos hacer un setInstance. Entonces, en ese código metemos un setInstance y desde test o desde otro sitio podemos setear una instancia que nos interesa a nosotros, ¿vale? Entonces, realmente ese código solo vale para alterar ese comportamiento cuando lo necesitemos. Normalmente en test es cuando se hace esto, ¿vale? Lo típico de tienes un user con un getInstance que hace cosas, que lee cosas de Core Data o de NSUser defaults o cualquier cosa. Y tú en tus tests no quieres tener que escribir en NSUser defaults para poder hacer eso. Pues nada, en tus tests haces un setInstance, te creas tu usuario, lo seteas y cuando todo el codebase haga un getInstance va a coger tu usuario. Más o menos vas a poder ir controlando qué valor tiene ese user, ¿no? Esto es lo que acabo de explicar. Y ya está. Una vez que tenemos todo hecho eso, escribe test. Hay que escribir test para lo nuevo que hacemos, aprovechando que nuestra arquitectura es testeable, porque debería ser una de las cosas que tiene la nueva arquitectura que hacemos. Aprovéchate y escribe los tests para estar cubierto con que eso que has escrito nuevo funciona y sigue funcionando, ¿vale? Y pon código en producción, ¿vale? Pon código en producción lo antes posible, porque eso te va a ayudar a ver si lo que estás haciendo realmente peta mucho, no peta mucho, va más rápido, problemas de performance. Aunque sea una pieza muy pequeña, ponla cuanto antes en producción. Eso es súper importante. No te alargues en refactor de 3 meses y luego intenta sacar eso a producción. Tienes millones de conflictos con tus otros compañeros que están trabajando. Cuanto menos, el tiempo, cuanto menos sea, corre a tu favor, ¿vale?
es eso, releasea rápido y releasea a menudo, ¿vale? Y a partir de ahí, mejora continua. Coges otra nueva feature y vuelves a hacer lo mismo, vuelves a iterar sobre tu arquitectura, puedes volver a cambiar piezas de la arquitectura que no funcionen bien, las puedes subdividir si necesitas cambiar comportamientos, eso ya depende de cada caso, pero la idea es que a la vez que vas migrando features nuevas, vas modificando tu arquitectura en base a necesidades reales, no a cosas que se te han ocurrido cuando te has tirado pensando un mes, ¿vale? Es un poco, tiene mucho más valor reaccionar a casos de uso reales que a casos de uso inventados, o que a lo mejor ni siquiera tenemos esa necesidad, ¿vale? Y poco a poco, mediante código de scaffolding, vamos cogiendo código nuevo, código antiguo, los vamos haciendo que funcionen juntos, y poco a poco vamos cambiando ese código viejo y quitando los andamios. Y es un proceso muy iterativo, ¿vale? También hay un momento dado que nos vamos a encontrar con partes que son que huelen mal, que están muy mal escritas, ¿vale? Si son suficientemente pequeñas, tíralas y reescríbelas otra vez, no pasa nada. O sea, el código fácil de cambiar es el código que usa poca gente. Porque si tú tienes una clase que tiene 150 imports, lo vas a pasar mal posiblemente para cambiarla, pero si tiene 6, malo será, ¿vale? Así que, en resumen, ser un estratega, piénsalo antes, piensa muy bien lo que vas a hacer, diseña bien tu arquitectura, elige tu feature, estudia el código antiguo, o sea, planea muy bien lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿vale? Aparte de eso, tienes que ser un poquito cirujano, ¿vale? A veces hay que coger el bisturí, sacar cosas que están mal y meter lo que está bien, ¿vale? Es un poco como quitar un tumor, pues algo parecido, ¿vale? Y además de eso, tienes que ser un poco bulldozer. Al final del día hay veces que te tienes que disfrazar de bola, arrasar con todo y reescribirlo de nuevo porque eso no hay por dónde cogerlo. Intentas que sean cosas que no se usen y cosas que sean pequeñas, porque a medida que puedes ir reescribiendo partes del código, cada vez menos gente va a usar ese código, menos clases de tu app va a usar ese código viejo, ese código malo, y va a ser más fácil quitarlo, ¿vale? Es por eso la idea de empezar con una feature no muy grande y todo ese rollo. Y eso es. Muchas gracias, y si tenéis preguntas, os las contesto. Ahora mismo, por ejemplo, estabas comentando el tema de los singletons, todo esto. Yo llevo en el tema de programando para iOS realmente bastante rico, menos de un año. Pero estoy viendo que por defecto ya en el mismo sistema ya se usan singletons. Sí. Ese tipo de cosas, ¿cómo se suele...? Tiene sentido, vale, para cosas, el singleton no es malo. Singleton es un patrón como otro cualquiera. El problema del singleton es cuando lo utilizamos de data transport. Escribo cosas en un singleton aquí y lo leo aquí. Por ejemplo, un singleton de UI application tiene sentido que sea un singleton porque hay una. UI screen tiene el main screen, que es parecido, porque realmente, vale, puedes ver la pantalla, pero normalmente vas a tener una. O sea, el singleton hay veces que tiene sentido. El NS User Defaults, el Default User Preference tiene sentido, porque normalmente quieres escribir ahí. Pero el problema es cuando usamos más de singleton, porque es muy difícil testear. O sea, testear un código que está plagado de singleton para pasar datos es súper complicado, porque dejas estado entre un test y otro test, tienes que empezar a borrar, a limpiar un montón de singleton entre test run y al final tus tests normalmente no van a funcionar muy bien, no te vas a fiar de ellos porque fallan una vez sí, una vez no, depende del orden. A lo mejor pasas un test que deja algo escrito en un singleton, a ti se te ha olvidado, y el siguiente test no se comporta igual cuando corre ese otro test, y debuguear ese tipo de cosas es súper complicado, ¿vale? Entonces es preferible, es recomendable no usar singleton para ese tipo de cosas, aunque en otros ámbitos tiene todo el sentido. Supongo que en este caso sirve el set instance que decías, ¿no? ¿Cómo? El set instance que decías. Sí, eso es el... Para poder cargártelo y que no quede nada por medio a la hora de hacer los nuevos tests. ¿Cómo? Perdona. Mencionabas antes de usar un set instance para sí. los tests. Supongo que es para cargarte cualquier estado que exista antes. Eso, para setear tu propio estado. Si normalmente, o a veces te puedes encontrar que los get instance de los singleton hacen, además, no se limitan solo a leer cosas de memoria, sino que a veces van a disco a leer cosas y hacen un montón de operaciones en el get instance. Para que tus tests no tengan que preocuparse de ese tipo de detalles de implementación, ¿no? Que tú lo que no quieres preocuparte es voy a probar que si un usuario tiene un nombre con caracteres rusos se pinta bien. Tú no quieres preocuparte de irte a NS User Defaults y escribir un nombre en ruso.
Tú quieres crear un usuario con un nombre ruso en tu test, pasarlo y ver qué se pinta. Entonces, en ese caso, un setInstance tiene sentido. Para ese tipo de... Mientras intentas eliminar ese getInstance, como código transicional, puedes meter ese setInstance y hacer que eso funcione. Para ese caso. Muchas gracias. Lo de hacer release a menudo que decías, al final si lo haces, yo que sé, demasiadas, igual es contraproducente, ¿no? Igual se cansa de tanta actualización el usuario, me refiero. Puedes hacer una release cada cuánto sacáis versión vosotros, por ejemplo. No somos un buen ejemplo. Algunos meses. Algunos meses. No, por ejemplo, a lo mejor una release cada 3 semanas. En tu experiencia un poco, para saber... Pues sí, a lo mejor... ¿Os habéis encontrado con algún caso en el que habéis tenido que frenar un poco? No, en realidad no. La gente tiene mucho lo de las actualizaciones automáticas. Se quejan un poco a veces de que haces la release para quitar las reviews en iOS. Es como, en plan, no, es que habéis quitado tal, una estrella. Te puede pasar. O sea, lo que me refiero más bien es que te adaptes al ciclo de release que hay. Si tu equipo saca release cada mes, ahí estás tú. Pero no cada 3. O sea, tienes que estar como, y sobre todo intentando mediar de integración o a lo que sea, al flujo que utilices lo antes posible. O sea, el release también es, coge la pull request, métela en producción y eso ya saldrá. Pero quiero que ese código lo tenga todo el mundo, cuanto antes también, ¿vale? Porque a veces no estás trabajando tú solo en nada. O sea, normalmente no trabajas solo y a lo mejor otra persona está trabajando en algo que toca eso, es mejor resolver los conflictos al principio, cuanto antes mejor. Vale, también me refiero un poco a eso, a poner código en la rama buena lo antes posible. Y a la hora de coordinarte con otros equipos que estén trabajando en el mismo código. Sobre comunicar a saco, o sea, ser muy pesado. Cuidado que voy a tocar esto por Slack, he hecho esto, mírame esta pull request, estoy modificando estos ficheros. Sobre comunicación absurda, hasta que te digan pesado, porque eso es preferible al otro. Es preferible a que llegue alguien, que a todos nos ha pasado, que estés en un equipo, llega alguien a mírame esta pull request. 36.000 líneas y 40.000 borradas. Es como, Dios, ¿qué coño hay aquí? ¿Sabes? Y es como que ha cambiado de repente el objeto user. Es como, a lo mejor me tenías que haber avisado. ¿Sabes? Tenías que haber avisado a alguien de que estabas haciendo esto, porque a lo mejor te hubiéramos pedido que lo hubieras hecho por fases. No sé. Hubiera estado bien avisarme de esto, ¿no? ¿Más cositas? Como nadie se atreve a preguntar, pregunto yo. Dime. No está tan enfocado al proceso de refactor en sí, sino a qué pasa cuando publicas algo en Google Play, en el Apple Store, y yo qué sé, y el crash free rate users baja un montón. O sea, en Android, ¿qué hacemos? Que la liamos que te cagas, pero subimos al 0,5% y si peta algo en producción no pasa nada porque no afectas a tanta gente. Entonces, ¿hay algún mecanismo, algo para protegerte de subidas desastrosas? En el App Store. Sí. Escribir test. Cuanto más mejor. Intentamos tener muchos beta testers. TestFlight te puede ayudar, aunque bueno, no es que sea la panacea aquello, no hay tanta gente que se ponga en la aplicación de test. Y realmente sacar un TestFlight, dárselo a gente que lo pruebe, poniendo la mayor cantidad de teléfonos de gente de la empresa que puedas y de ahí intentar sacar los crashes, pero son difíciles. Las releases de iOS son un poco peliagudas, porque te puede pasar, o sea, no sé qué portal ha sido, que ha habido una release un poco chunga, hace poco por ejemplo, que el rollo del crash free era del 40 o una cosa así. O sea, que era complicado y no se han dado cuenta, en realidad, igual ha subido algo que en el iPad no sé qué, en tal cosa, hay un selector que no implementa, además OJST no te ayuda mucho en esos casos, o sea, nosotros en vivo yo subí un trozo de código que en iOS 8 crasheaba como un campeón en el App Delegate, porque OJST no te avisa, como tú pones ahí tu método, hace perfecto, compila, estupendo, no te das cuenta, Swift no te deja, te peta, te da un error de compilación y te dice, tronco, esto no existe en tu deployment target, no existe, con lo cual te puedes quitar esa serie de crashes, ¿no? Pero sí, en realidad son un poco complicadas. Ahora que comentas Swift, el tema de reescribir la aplicación así a lo loco, por así decirlo, ¿cómo la experiencia que tenéis mezclando Swift con OJST? Vale, hoy tengo otra charla de esas, pero no la di el otro día, porque en la aplicación de Vivo, que es donde más he estado trabajando en Shifted, todo lo nuevo lo hemos escrito en Swift.
Entonces hay cosas de interoperabilidad que son un poco peleagudas, ¿vale? Tienes que tener cuidado, tienes que conocer un poco qué es lo que puedes exponer desde Swift hasta Objective-C, de Objective-C a Swift, pero en general, salvo errores de linkado muy raros y hay otras veces que no te ayuda mucho el compilador, suele ser bastante... Te preguntaba porque hace poco yo tuve una experiencia bastante guapa con esto, ¿vale? También por desconocimiento completo del lenguaje. A ver, yo entiendo que el Swift realmente como está montado te ayuda a que tu código tenga menos errores ya en el momento que estás escribiendo. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Swift por defecto no tiene captura de sesiones a runtime. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás mezclando un sistema que lo que gestiona son errores, pero no sesiones, con un sistema que sí gestiona sesiones y a lo mejor no está controlada, la aplicación se va a tomar por saco. Ahí lo que... no hay manera de controlar. no. Una manera de tú puedes decir, cuando haya pasado algo en Objective-C, yo no quiero que la aplicación se vaya de puñetas. No, que yo sepa no hay. O sea, lo que tienes es el do try catch de Swift, pero tiene que ser throwable la interfaz que estás usando. Y hay veces que si sobre todo utilizas librerías antiguas, que eso va a tirar una excepción y ya está. Entonces lo que hacemos ahí normalmente es hacer ese uso, coger ese uso de la API de Objective-C, meterla en una clase de Objective-C, hacer el try catch ahí. Si no quieres, lo típico, en nuestro caso teníamos un tracker de estadísticas y de pushes que petaba su librería por dentro y además bastantes crashes venían de ahí. Entonces lo que hemos hecho ahí es coger, nos hemos hecho un wrapper por encima y hemos puesto los try catch y todo el código utiliza ese wrapper. Entonces ya más o menos te proteges contra eso, pero no hay ninguna manera que yo sepa, no sé si habrá alguna cosa que se pueda hacer en el bloque de try, pero yo creo que incluso si tú haces un try de algo que no es throwable, no te va a dejar. Bueno, dentro aparte, del... aunque en Swift pongas a runtime realmente gestiona errores. Cuando hay alguna petada de runtime que viene del sistema, el Swift se va completo. Sí, puede ser. Yo no he visto ninguna manera por eso preguntar, porque hace poco tuve que hacer cosas nuevas y dije, bueno, ya lo hago en Swift, porque aparte de toda la documentación que te estás encontrando el día ya es Swift. Sí. Que realmente el lenguaje de compilador y todo te protege mucho más, no hay tanta magia. Sí, mucho más recomendable. No hay tanta magia como Objective-C a la hora de trabajar. El problema que, por ejemplo, me encontré con ese. Sí, ahí lo que pasa que depende de para qué, es mejor dejarlo crashear. Yo soy muy pro crash. Porque si pones como es todo, ¿no? Puedes tener un 100% de crash free, pones un try catch como un campeón en el app delegate y ya está, ya eres crash free. Pero realmente a tus usuarios no les funciona la app. Entonces mucho mejor, yo prefiero que pete, a no ser que sea una cosa de stats. Yo no quiero que mis stats peten la app, pero sí quiero que un uso normal rompa la app, porque es la única manera que me voy a dar cuenta de que hay algo que tengo que arreglar. Entonces, para mí es preferible dejar que las cosas crashen, porque lo otro a lo mejor dentro de un sitio haces un try catch, devuelves una lista vacía y al usuario le sale pues una lista vacía, como muy bien. Tengo una pantalla en blanco, maravillosa. ¿Eso qué valor tiene? En realidad tiene mucho más valor que eso crashee, te llegue el reporte y tú te des cuenta que hay una cosa que está rota y la arregles, y eso no vuelva a pasar. Normalmente suele ser mejor. Nada más. Bueno, muchas gracias.